Muy buenos días, nos encontramos grabando aquí día jueves 17 de septiembre de 2020. Estamos con los estudiantes de quinto de básica en la clase 14 de estudios sociales. Recordándoles, como no, que al ver este icono sabemos que debemos pasar a nuestro portafolio. El tema que nos toca ver el día de hoy es el 3.4. Se dedica al uso responsable de los recursos naturales. Vamos a ver de qué se trata este tema. Bien, como nosotros ya sabemos, los recursos naturales son todos aquellos que nos provee la naturaleza, de ahí su nombre. Estos recursos son muy necesarios para la supervivencia no solamente del hombre, sino de todas las especies que se encuentran aquí en el planeta. En el caso del hombre, nos ayudan a realizar diversas actividades, a conseguir diversos insumos o elaborar productos. Y su papel es muy importante dentro de lo que es la vida del ser humano como especie. Tanto es así que si no existiesen, pues nuestra existencia se vería amenazada o directamente causaría la desaparición del ser humano de la faz de la Tierra. Por ende, los recursos naturales deben ser usados de manera consciente, de manera que se pueda respetar sus ciclos de renovación correspondientes y generar el menor impacto posible de lo que es la estructura y la composición del medio ambiente. Vamos a ver cómo se encuentra actualmente el uso de los recursos naturales, así de forma general. De forma general podemos decir, hay varios sitios y varios estudios que confirman esto, que el ser humano, hablamos de la humanidad en general, consume los recursos naturales equivalentes a 1.6 planetas, es decir, estamos utilizando todavía más de lo que el planeta nos da. Y lo peor es que está siendo mal utilizado, no está siendo aprovechado, porque no es necesario consumir más para aprovecharlo mejor. Todo lo contrario, si se aprovecha de mejor manera, pues su consumo se ve reducido. Todo esto ha llevado a que muchas organizaciones alrededor del mundo se hayan propuesto la tarea de remediar esta situación en conjunto con diversas empresas y diversos movimientos sociales. De aquí viene el término consumo responsable. ¿Y qué es el consumo responsable? Pues es un concepto que se dedica, perdón, que afirma que los seres humanos deben cambiar los hábitos de consumo que poseen actualmente para que se ajusten a las necesidades reales que poseen, a las necesidades básicas de supervivencia y que esta necesidad de consumo sea amigable con el medio ambiente y permita que las necesidades del planeta, porque el planeta también posee sus necesidades, eh, puedan verse solventadas sin afectar a las nuestras. ¿Es posible hacerlo? Es posible. Sin embargo, requiere mucha voluntad, mucho trabajo, mucho aprendizaje, lo cual pues nos lleva a analizar, por ejemplo, estos pequeños datos. En el caso de los alimentos, podemos mencionar que cada año se desperdician alrededor de 1.300 millones de toneladas de alimentos. ¿Por qué se desperdician? Pues por las razones más absurdas que podemos encontrar muchas veces. Eh, no se desperdician por estar dañados, se desperdician por no cumplir ciertos estándares requeridos para, por ejemplo, la exportación. Qué sé yo, por ejemplo, en las frutas, no cumple con el tamaño adecuado para exportación, se desecha. No porque esté en mal estado, sino porque no llega al tamaño, pero sigue siendo un alimento en buen estado. Todo esto ha llevado que en el sector alimenticio pues se hayan desarrollado varias estrategias para prevenir este desperdicio, porque el problema no es que la falta de recursos hay, lo que sucede es que no están bien distribuidos. Hay pocos que tienen mucho y realmente hay muchos que tienen muy poco. Entonces, esto es lo que se debe cambiar y lo que se está tratando
cambiar actualmente. Con respecto a las emisiones de gases, en lo que es la atmósfera, el sector alimenticio, relacionado acá con actividades, por ejemplo, de agricultura y ganadería, representa un total del 22% de las emisiones de gases de efecto invernadero, debido principalmente a la tala de árboles para producir, pastizales con los que el ganado pues pueda alimentarse. Y aparte de eso, pues el ganado en sí es un contaminante, porque eh, las reses, ganado vacuno, produce emisiones de gases naturales, bueno, que no tienen metano, pero esto afecta significativamente a la atmósfera, debido a que el consumo de carne se va elevando en los últimos años y eso provoca pues que haya más cabezas de ganado, por lo tanto más contaminación. Con respecto al agua, podemos aquí notar que solamente el 3% del agua mundial es potable. De ese porcentaje, pues los seres humanos consumen demasiado rápido el agua, lo que muchas veces no deja el tiempo necesario para que se reponga de forma natural. Y muchas veces se consume agua potable no por necesidad, sino más bien por desperdicio en nuestros hogares. Cuando hemos visto varios ejemplos también, por ejemplo, al lavar un vehículo, lavarlo con manguera, cuando ahí se desperdicia agua, en vez de llenar un balde o algún recipiente para tener el agua necesaria y después llenar otro para el enjuague y así no se desperdicia tanta agua. O al momento de lavarse las manos en un lavamanos, abrir la llave y luego cerrarla. Muchas veces se la deja abierta, pues y eso es un consumo excesivo. Lo mismo al lavar platos, lo mismo al cepillarse los dientes. Entonces es un consumo que a ustedes les puede parecer poco, pero multipliquen eso por la cantidad de personas que hay solamente en una ciudad y se darán cuenta del desperdicio de agua que está presente. Justamente eso es lo que se debe cambiar porque es importante asegurar el agua porque es un líquido vital y necesario para la vida no solamente del ser humano sino de todas las especies. Hablemos ahora de las consecuencias de sobreexplotar los recursos naturales. La palabra sobreexplotar quiere decir un uso indiscriminado, un uso abusivo de estos recursos. Vamos a ver las consecuencias medioambientales. Las consecuencias medioambientales se refieren básicamente a la desaparición de hábitats necesarios para el desarrollo de especies de flora y fauna, lo que da lugar también muchas veces a la extinción de las especies en sí. Tenemos consecuencias económicas, muchas veces debido a la degradación de los suelos, pues hace que los suelos aptos para la agricultura sean cada vez más reducidos y por ende, al ser más difícil de conseguir cultivar un alimento, su precio se eleva debido a eso, a la escasez de producción de este alimento. A mayor escasez, pues los precios suben debido a eso. Si hay mucha demanda, pues los precios se mantienen, inclusive bajan un poco debido a la cantidad de demanda que hay. También podemos mencionar efectos de la salud, consecuencias en la salud, como por ejemplo la contaminación del aire por CO2 debido a la tala de árboles, a la quema de desechos, entre otras cosas. También sustancias derivadas, por ejemplo, en el uso de pesticidas, referente a los grandes cultivos, ¿no? Estos pesticidas se adhieren a lo que es los alimentos y el agua inclusive, contaminando mucho más el suelo y otros alimentos que inclusive pueden llegar directamente a las comunidades que, por ejemplo, utilizan el agua de un río y esa agua está contaminada con estos químicos y se ve afectada. Los animales de consumo también toman esta agua, por lo tanto es un daño indirecto que recibimos nosotros porque al consumir estos animales, pues estamos consumiendo estos químicos que son nocivos para el cuerpo. Y hablamos de soluciones a esto. Si hablamos de consecuencias, podemos hablar de algunas soluciones. Esto no es una receta mágica, digamos así, de cómo frenar el cambio, pero es algo que se puede intentar y puede ayudar de manera significativa
al cuidado de los recursos naturales, como por ejemplo apoyar iniciativas de desarrollo sostenible, ya veremos qué es el desarrollo sostenible un poquito más adelante, promover la educación ambiental en los centros educativos, en escuelas, colegios, universidades, en cualquier lugar, promover una educación ambiental, desarrollar leyes que regulen la explotación de los recursos. Muchas veces, perdón, muchas veces las actividades de extracción o de manipulación de los recursos no se encuentran reguladas y por esta razón las empresas pues hacen lo que ellos creen conveniente, ocasionando muchos daños tanto al medio ambiente como a la población que vive cerca de estos lugares. También se promueve como una solución el uso de energías renovables y que no sean contaminantes. En los últimos años se ha visto esto bastante desarrollado con la aparición, por ejemplo, de combustibles de base de desechos vegetales como el biodiesel, eh, la energía eólica, que es la energía accionada por el viento, energía solar por medio de paneles solares y otras propuestas de uso de energías que son renovables y amigables con el medio ambiente, porque no contaminan. También se habla mucho de impulsar el transporte público. ¿Y esto qué tiene que ver con los recursos? Pues bueno, al usarse más transporte público y menos transporte individual, pues las emisiones de gases se verían drásticamente reducidas, debido a que más personas utilizan un mismo vehículo, por lo tanto, pues eso reduce la emisión de gas. Claro está que para que esto se dé, pues las condiciones de transporte público deben mejorar también. Hasta que no suceda esto, pues esta idea se quedará así como una idea, pero no se va a poder aplicar. También se habla también del uso de lo que son las bicicletas como medio de transporte. Sucede lo mismo que con el caso del transporte público, mientras no se encuentre regulado como tal, al menos en nuestro país, pues en una alternativa un poquito difícil de aplicar mientras no estén en las condiciones legales necesarias. Fomentar la cultura del reciclaje, que es algo que siempre se hace. Las famosas 3 reusar, reducir y reciclar. Eh, nos permite tener un mejor control de los desechos que nosotros pusimos y tal vez poderles dar un nuevo uso o al menos separarlos de forma correcta. Aquí pues la cultura del reciclaje prácticamente es bastante escasa, bastante pobre. En nuestros hogares pues podemos ver una muestra. Muchas veces ponemos en la misma funda desechos, por ejemplo, de la comida, desechos orgánicos, junto con papel, junto con plástico, junto con vidrio, lo cual pues no es correcto, sino que se deben separar desechos orgánicos en un lugar, papel en otro lugar, plástico en otro lugar, vidrio en otro lugar. De esa forma se hace una separación de los desechos y que pueden ser aprovechados por personas que se dedican a la actividad de reciclaje y de esa forma hacerlo de una manera más ordenada, sin contaminar, porque muchas veces estas personas, por llevar estos productos reciclables, buscan en la basura y como está mezclado, pues esto al romperse la funda, la basura queda regada en el piso, con lo cual aumenta la presencia de elementos contaminantes, de plagas como las ratas que pueden ayudar a propagar enfermedades también. Por último, también como una solución a la sobreexplotación de los recursos, tenemos a la promoción de la agricultura y el turismo ecológico. Es decir, el uso de los recursos naturales como medios turísticos, siempre y cuando cumplan con las condiciones necesarias de cuidado. Porque existen varias áreas aquí en el Ecuador que se dedican a esto, al turismo ecológico. Se promueve el cuidado, se promueve el conocimiento, pero respetando las condiciones medioambientales de estos recursos naturales. Vamos a hablar del desarrollo sostenible, que era uno de los puntos a tratar en las soluciones.
¿Qué es desarrollo sostenible? Pues es la capacidad de una sociedad para poder cumplir con sus necesidades básicas sin perjudicar al ecosistema, al medio ambiente, y que su uso pueda ser extendido a lo largo del tiempo. Eso se trata, sostenible, que pueda valerse por sí mismo sin necesidad de poner en peligro los recursos medioambientales ni poner en peligro la existencia de los grupos humanos. El objetivo principal del desarrollo sostenible es poderle dar una perpetuidad al ser humano como especie, es decir, que pueda seguir permaneciendo a lo largo del tiempo, satisfaciendo las necesidades reales, ojo aquí, reales, tanto en el presente como en el futuro. Porque muchas veces, si seguimos este ritmo de consumo tan agresivo, pues en unos 20 o 30 años estos recursos se van a ver disminuidos. Tal vez nosotros eh, no estemos ya en ese lapso de tiempo, y quienes sufrirán las consecuencias pues serán las futuras generaciones. Y eso es lo que se busca con el desarrollo sostenible, que los recursos sigan estando allí para futuras generaciones. ¿Mediante qué? Mediante el uso responsable. Como vemos aquí en este diagrama, involucra varios aspectos: el aspecto social, el aspecto económico y el aspecto medioambiental, lo cual da como resultado el desarrollo sostenible como tal. Y ya que estamos hablando del desarrollo sostenible, podemos hablar de los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Qué son los objetivos de desarrollo sostenible, o también conocidos como ODS? Son una serie de metas, de objetivos adoptados en el año 2015, que buscan, mejor dicho, todavía, que está en camino de esta aplicación, poner fin a lo que es la pobreza, proteger al planeta Tierra y garantizar que las personas puedan gozar de los derechos básicos de supervivencia, por lo menos hasta el año 2030. Obviamente esto es un proyecto que siempre se va renovando, se va adecuando, y es una iniciativa impulsada por la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Consta de 17 objetivos en total, que ya vamos a ver cuáles son, y 169 metas para promover innovación, consumo sostenible, promover paz, promover justicia, promover conciencia medioambiental, igualdad de condiciones para hombres y mujeres, acceso al trabajo, entre otros, para poder otorgar un estilo de vida acorde con las necesidades reales y respetando también las condiciones de nuestro planeta. Los objetivos de desarrollo sostenible son estos de aquí, son 17 como ya conocimos. Tenemos al fin de la pobreza como el primer objetivo, hambre cero como el segundo, salud y bienestar como el tercero, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente, crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, entre otros. Y aquí podemos nombrar algunos que se relacionan con el uso responsable de los recursos naturales, como por ejemplo agua limpia y saneamiento. Tiene que ver con el recurso agua, que es muy importante, que es el 6, ¿no? El número 7 también puede estar relacionado con la energía asequible y no contaminante. El 12 como tal, porque habla de producción y consumo responsable. El 11 también porque habla de ciudades y comunidades sostenibles. El 13 también porque es acción por el clima. El 14 al igual habla de la vida submarina. El 15 de ecosistemas terrestres. Entonces, como ven, hay varios objetivos relacionados al uso de los recursos medioambientales de manera responsable y de forma sostenible, es decir, que pueda ayudar a respetar los ciclos de renovación para que estén presentes estos recursos a lo largo de los años. Y bien, esto es lo que hemos visto sobre el uso responsable de los recursos naturales. Hemos visto un poquito más de este tema. Y ahora viene el taller número 20, que consta de 6 preguntas que vemos aquí en pantalla. Vamos a desarrollarlas en este momento en nuestra pizarra. Bien, aquí tenemos entonces ya el desarrollo del taller número 20 con las 6 preguntas correspondientes a la clase número 14.
como no es de otro modo, estas respuestas han sido extraídas del material de la clase. Entonces nos quedamos terminando el taller y finalizamos esta grabación. Nos veremos en una nueva ocasión con un tema diferente de esta asignatura.